Julio, Sí, sí, Nelson. ¿escuchas? Sí, Ay, sí, ay, ay, ok. sí, sí, estamos ahí todos ok. Ya, ya, Ajá. ya, perfecto. Ujú. Entonces, empezamos la clase. Como siempre, vamos a pedir que Jonathan ore antes de empezar la clase, por favor. Y arrancamos, ¿sí? Jonathan, abrimos micrófono y oramos. Oramos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día, de lo cual estamos satisfechos con esta oportunidad de sentarnos, estudiar y comprender más de este libro de Juan, el Evangelio que nos brinda detalles de un ser querido tuyo, Dios, un amigo fiel tuyo, en lo cual podemos aceptar más los deseos tuyos en nuestras vidas, entender cuáles son los puntos claves para no solamente aceptarte, pero también evangelizar a todos aquellos que no te conocen. Pedimos en ese momento sabiduría para Julio, en su deseo de seguir en obediencia a ti, de compartir ese mensaje, compartir esos estudios con nosotros. Pedimos bendiciones en su casa, pedimos bendiciones para toda su familia, los que están cerca y también los que están de lejos. Pedimos por todos los hermanos que están con nosotros ahora en la noche y también los que están por estar con nosotros en el futuro, por las grabaciones, que ellos en todos esos momentos puedan tener tranquilidad y reconocer que eres el que nos da esta oportunidad de estar en este camino con Cristo Dios. Que nosotros en estos momentos, paso a paso, podemos reconocer sus bendiciones, su favor a nosotros y entender eso, comprender que tenemos que dar una respuesta de obediencias hacia ti, Dios. Pedimos por los hermanos que están acá en ese país y también los que están en otros países, viajando tal vez, o están recuperando de salud. Cuidan a ellos, bendícenles Dios, y dalen esa protección en esos tiempos tan difíciles. Pedimos por ellos y también por los hermanos allá en Huancayo, los que están estudiando más tarde. Que estés con Mickey también en su preparación, en su deseo de compartir el mensaje con ellos, Dios. Darle la fortaleza de seguir adelante y pasar todas las pruebas contigo, Dios. Te pedimos eso, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. Bueno, entonces, vamos a... ¿dónde nos quedamos? Hablamos la clase pasada de Juan. Y nos quedamos en el milagro de las bodas, ¿no? El agua en vino. Y aquí nos quedamos, ¿sí? Estábamos por entrar al capítulo 2, versículo 13 del libro de Juan. ¿Se ve? ¿Se ve todo ok, ¿no? Listo. La primera limpieza del templo, ¿sí? Aquí queremos que prestemos especial atención a las Pascuas. Algunas las menciona explícitamente Juan, otras no. Así que tenemos que prestar especial atención a eso, ¿sí? Listo, a ver. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal? Entonces, vamos a leer primero el pasaje del 13 al 17 y analizamos un poco el texto, ¿sí? Juan capítulo 2, versículo 13 al 17 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, no, hasta el 17, ¿no? Ya, hasta acá, hasta el celo de tu casa me consume. Hasta ahí vamos a leer primero, ¿sí? Entonces, tenemos que Jesús, por motivo de la Pascua, y vamos a, según el texto de Juan, esta es la primera Pascua que se menciona, es la primera Pascua de su ministerio, se dirige a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era una obligación de todos los judíos de ir al templo, de ir a Jerusalén para las Pascuas. Eso lo podemos leer en Éxodo 23, versículos 14 al 17. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Jesús llega y expulsa a todos, mercaderes, cambistas y animales. ¿Por qué mercaderes? Porque y se menciona ahí, que se menciona bueyes, ovejas y palomas, ¿no? Cada animal tenía un precio diferente y cada animal era según para los sacrificios de expiación, ¿sí? Acuérdense que cuando Jesús de niño va al templo con sus padres, ellos sacrifican palomas, ¿no? ¿Por qué? Porque la paloma era lo más barato que había, ¿no? O sea, eso es una indicación de cuando veamos Lucas, que eran muy pobres, ¿no? O sea, la palomita era lo más barato que podía sacrificar en el templo, ¿no? Y habían cambistas porque, como ya había dicho, venían de todas partes los judíos, venían de ciertas zonas donde había otro tipo de moneda, ¿no? Entonces, había cambistas, ¿no? Es como decir que yo tengo dólares, tengo euros, tengo, no sé, libras, y vengo a Jerusalén, o por decir, vengo acá a Lima y tengo soles, ¿no? Entonces tengo que cambiar todas esas monedas a soles, ¿no? Y poder adquirir los bienes que se vendían en el templo, ¿no? Jesús actuó de esta manera, ya que sabía ya como corrompido la santidad del templo, la santidad de Dios y el verdadero sentido de la adoración, ¿no? Ya se había vuelto como, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera mientras yo sacrifico mi animal. Bueno, es como echarle tierrita o poner bajo de la alfombra los pecados que yo tengo, ¿no? Sin mayor repercusión en mi vida, ¿no? Sigo siendo el mismo pecador, sigo haciendo los mismos actos que el Señor de repente aborrece, pero bueno, pues mato mi animalito una vez al año, dos, y pues estoy bien con él, ¿no? Y eso no era lo que Jesús quería, ¿no? No era el verdadero sentido de la oración, ¿no? Algunos autores, y acá hay un dilema que vamos a ir desarrollando más adelante, ¿sí? Que esto fue hecho en cumplimiento de las profecías que leemos en Malaquías 3:1-3 y Zacarías 14:20-21, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a Malaquías 3:1-3. No sé si en pantalla se ve la Biblia o se ve el PowerPoint. Jonathan, ¿me puedes confirmar eso? Bueno, El PowerPoint tenía todavía. problema de Todavía el PowerPoint. ordenado. Listo. Entonces, perfecto. Entonces yo les leo. eh, y la siguiente persona va buscándole Zacarías, ¿sí? Yo voy a leer Malaquías y Jonathan búscame Zacarías, ¿sí? Malaquías 3:1, del 1 al 3 dice: el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío mi mensajero, el cual les presentará el camino. El Señor a quienes ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene, el Señor de los ejércitos lo ha dicho. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se presentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata para que ellos se presenten al Señor las ofrendas justas, ¿no?
muchos autores que dicen, ¿no?, que este primer versículo que habla del mensajero habla específicamente de Juan el Bautista, y que cuando el Señor, o sea, el mensaje se presente, limpiará, ¿no?, a los hijos de Leví, a los sacerdotes, ¿no?, para que ellos hagan lo que es justo, las ofrendas justas, ¿no? Jonathan, ¿estás en Zacarías? Sí. Ok. Dice, en aquel día estará grabado en los casabeles de los caballos, santidad al Señor, y serán ollas en la casa del Señor, como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judea sea consagrado al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrecen sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocinarán. Y no hablar más mercadería en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Entonces, estos textos, muchos autores coinciden de que para instaurar el reino de Dios, se necesita limpiar, volver a empezar, y esta idea va a dar vueltas alrededor del Evangelio de Juan. Y esto genera a veces un ligero dilema doctrinal en ciertas denominaciones cristianas, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros como Iglesia de Cristo entendemos que el reino de Dios está con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que tenemos un rey que es Jesucristo y tenemos un reino que somos la iglesia, ¿no? Es el reino de Dios, ¿no? Los judíos no lo entienden así porque los judíos, pues, como ya habíamos comentado en clases anteriores, pues esperan un reino terrenal. Y ciertas denominaciones cristianas entienden de que el reino vendrá recién cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿sí? Quiero que pongan en su cabeza cuando vayamos leyendo a través del texto de Juan. Por eso que es importante que siempre les repito, no nos guiemos específicamente por los comentarios bíblicos, ni por libros que no sean la Biblia. Dejemos que la Biblia hable, que nos haga entender lo que realmente quiere decir el texto. Si es que el reino de Dios está o no está, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿Se instaló el reino de Dios? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de esta clase y la siguiente, ¿sí? Pero digamos que ese es el punto de partida. Digamos que este acto fue el punto de partida como para decir, este es el inicio, vamos a comenzar bien el reino del Señor, ¿sí? Con una sutil frase, dando a entender su divinidad, ¿sí? Vamos a seguir leyendo versículos 17 y 18 de instó al pueblo a no convertir en templo en un mercado, ¿sí? La santidad de Dios exige la santidad en la oración, ¿sí? No, eso también lo podemos leer en Juan 5, 17 y 18, ¿sí? ¿No? Eso ya lo veremos más adelante. Cuando Juan cita el texto en el versículo 17, el celo de tu casa me consume, está haciendo referencia al Salmo 69:9, ¿sí? David, cuando escribió este salmo, estaba siendo perseguido debido a su celo por la casa de Dios y la defensa del honor al que él le correspondía, ¿sí? Los discípulos, conocedores de este hecho, tengan en cuenta siempre que el judío es una persona que conoce, o sea, en ese tiempo y actualmente conoce muy bien el texto, ¿sí? No como nosotros a veces que no somos muy adeptos a leer la Biblia todo el tiempo, ¿no? El judío no, el judío desde muy pequeño está leyendo las escrituras, ¿sí? Entonces, como los discípulos, como buenos judíos que son, conocen el texto y entendían que sucediese algo similar, ¿no?
que a Jesús se le persiguiera, ¿no? Este salmo en especial, el Salmo 69, tuvo bastante relevancia para la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del siglo I, ¿no? Ya que este mismo pasaje lo vuelve a citar Pablo en Romanos 15:3, ¿sí? Vamos a leer los siguientes versículos 18 al 22. Si tienen alguna pregunta, vamos a hacerla al final de la clase, ¿sí? Entonces, versículo 18 al 22 dice del capítulo 2 de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo más probable es que los judíos que menciona el texto bíblico se refiere a las autoridades del templo, ¿no? O a los representantes del Sanedrín. Estos le pedían una señal milagrosa que justificara la autoridad por lo que acababa de hacer Jesús, ¿no? Imagínense, ¿no? Viene alguien al templo, rompe todo, ¿no? Pero ¿quién es este sujeto que viene a hacer este alboroto, ¿no? A todo el orden instaurado ya previamente, ¿no? Era evidente que estos no habían comprendido el significado de la reprensión de Jesús, ¿sí? Ellos se fijaban más en el sentido de que de repente ellos tenían parte en el negocio y no en el sentido de que se estaba pervirtiendo la adoración a Dios, ¿no? Lo que Jesús hace en sí es una señal de su persona y de su autoridad, ¿no? Al decir Jesús, ¿no? Destruir el templo y en 3 días lo levantaré, es casi seguro que fue para dar a conocer una verdad a sus discípulos, ¿no? Y a la vez ocultar su significado a los incrédulos que lo cuestionaban, ¿no? Sin embargo, como vamos a leer más adelante, recién los discípulos lo entendieron cuando Jesús fue recitado. Imagínense ustedes, ¿no? Jesús da una lección y imagino que ha dado muchas lecciones a sus discípulos, las cuales recién entendieron años después, ¿no? Para nosotros a veces es muy evidente leer la Biblia y entender el mensaje y nosotros asimilarlo muy rápidamente, ¿no? Pero imagínense a Jesús, teniendo a Jesús al frente, decirnos algo y nosotros no entenderlo hasta poder evidenciarlo tangiblemente lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, decía, este caso específico, del templo lo voy a reconstruir en 3 días, ¿no? Y cuando recién pues, se murió, resucitó, dijo, de eso estaba hablando Jesús, ¿no? Así que no, esto nos da un poquito de ánimos para cuando a veces tenemos problemas de entendimiento de las escrituras, ¿no? Nosotros estamos mucho mejor que los discípulos, a veces, ¿no? Porque nosotros en el amor que tenemos, en las ganas de aprender las escrituras, asimilamos mejor el mensaje que nos quiere decir la Biblia, ¿sí? Hay que señalar que el texto nos va a entender también que muchas de las enseñanzas de Jesús no fueron entendidas, como decía, o al menos no del todo hasta que se hicieron manifiestas enfrente de ellos. Sigamos leyendo versículos 23 y 25 del capítulo 2 de Juan, ¿sí? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Esto es una prueba inequívoca, una prueba más de la deidad de Cristo que Juan presenta en su evangelio.
Nunca olvidar, siempre, todas las clases, repito lo mismo. Juan, el objetivo de Juan es demostrar ante las ideas equivocadas que se presentaban en esa época que fue escrito el Evangelio, que Jesús es Dios, ¿no? ¿Y cómo Jesús es Dios? Porque también acá pone que solo Dios conoce en realidad lo que hay en el corazón de los hombres. Nadie más puede saber. ¿Se acuerda de Natanael? También sabía qué cosa estaba haciendo, ¿no? Qué cosa albergaba su corazón. Y eso hizo que él creyera en él, ¿no? A ver, aquí sí vamos a demorar un poquito más. Vamos al capítulo 3, Jesús y Nicodemo, ¿sí? Leemos todo de tirón hasta el versículo 21 y analizamos pedacito por pedacito, ¿sí? Entonces, capítulo 3 arrancamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís ni nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vamos a pasar a uno de los textos más repetidos de Juan, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahora ya sabemos, de repente ustedes no lo saben, que el famoso Juan 3:16 está dentro de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿correcto? Entonces, desde un principio analizamos. ¿Quién era Nicodemo? ¿No? Nicodemo era un fariseo, ¿no? Los fariseos eran personas que tenían gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica, ¿sí? Y al decir que era un principal entre los judíos, se da a entender que era parte del Sanedrín, ¿no? Debemos entender que Israel en ese tiempo era
un estado teocrático. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno era dirigido por una cúpula religiosa, ¿no? Que así como hay un congreso que emite leyes, este consejo religioso también emitía ciertas normas y leyes que son las que regían a los judíos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ese Consejo el Supremo Nacional Religioso de los judíos, Nicodemo era parte de ese consejo, ¿sí? Esto sucedió de noche, ¿no? También se dice en el texto que sucedió de noche. Se entiende por varios motivos, ¿no? Se podía conversar mejor y sin interrupciones, y porque Nicodemo quiso evitar de repente algún tipo de problema con el Sanedrín y con el pueblo judío en general, imagínense ustedes. Siendo Nicodemo una persona reconocida, una persona con cierto estatus de poder dentro de los judíos, que lo vieran hablando con una persona que de repente está soltando ideas medias subversivas, ¿no? Entonces es mejor eh, hablar de manera, ¿no? Escondida, fuera de los ojos de la gente, ¿no? Del pueblo. Nicodemo, en primera instancia, reconoce el origen divino de Cristo y que era, según él, evidente en las palabras y actos que nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios, ¿no? Y en ese momento le reveló que era necesario, Jesucristo le reveló que para ver el reino de Dios tenías que nacer de nuevo. Y evidentemente aquí Cristo hace referencia al bautismo, ¿sí? Ante la insistencia de Nicodemo, Jesús aclara que es necesario nacer de agua y del Espíritu. El agua, como ya habíamos visto, como se había visto en la clase pasada, que estábamos hablando del tema de la purificación, de la limpieza, ¿no? El agua es símbolo de purificación y limpieza para la transformación de nuestras vidas a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? Como cristianos el día de hoy, el agua sirve para enterrar al hombre viejo y entonces ahí recibimos el Espíritu Santo, que es el que actúa en nuestra vida para transformarla, ¿sí? Jesús además, en el texto da a entender el comportamiento del Espíritu Santo, que él tiene su propia voluntad, ¿no? Que no puede ser controlado ni entendido plenamente por los seres humanos, pero que su obra es evidente, ¿no? Ahí donde obra el Espíritu existen evidencias innegables e inequívocas, ¿no? Cuando ustedes ven a una persona transformada por Cristo, ustedes no, es evidente esa transformación, ¿sí? Es evidente la acción del Espíritu en nuestras vidas, es evidente la acción del Espíritu en la vida de nuestros hermanos en la fe, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor que se ve la mano de Dios y la mano del Espíritu en las personas, ¿no? Yo especialmente en estos tiempos soy completamente testigo de la obra del Espíritu en el corazón de mis hermanos, ¿no? En estos tiempos difíciles he visto cómo sobre todo a mí, que he sido padre nuevo, nos sabe ayudar y a veces de las formas más inesperadas, ¿no? Entonces, los que estamos los que somos cristianos podemos decir, ¿no? Que la obra del Espíritu es innegable e inequívoca, ¿sí? A pesar de que Nicodemo era maestro de las Escrituras, ¿no? Hemos dicho que Nicodemo era una persona principal, o sea, una persona celosa, o sea, que siempre estaba leyendo y leyendo las Escrituras. No creía, o mejor dicho, no entendía del todo lo que Jesús le acababa de decir, ¿no? ¿No? ¿Tú cómo hago? Entonces no entiendo lo que Jesús me está diciendo. Entonces Jesús entendió de que lo que hacía Nicodemo no creyera, no era por su incapacidad, no era porque sea una persona que intelectualmente no entendiera, sino
era su indisposición para poder creer a Jesús, ¿no? O sea, no era un problema intelectual, sino un problema de repente un prejuicio de tener de lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Jesús usó a Nicodemo como representante del Sanedrín y quizás de todo el pueblo judío y aprovechó para revelar los siguientes datos, ¿no? Nadie subió al cielo, dice, ¿no? No hay nadie, no hay ser humano que pueda hablar de las verdades del reino de Dios. Ninguno, salvo Cristo que viene del cielo. ¿Sí? Es como decir, no, nadie puede hablar lo que hay en mi casa porque nadie vive aquí, ¿no? Excepto yo, que yo vivo en mi casa, ¿no? Yo sé lo que pasa aquí. Es necesario, ¿no? Y acá te lo pongo yo entre comillas, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Esto es una predicción a su muerte en la cruz. Sí, acá Jesús hace una predicción de su muerte en la cruz. Aquí hace alusión al pasaje de Números 21, 5, 9, cuando Moisés levanta la serpiente, ¿sí? Vida eterna. Jesús dice que todo creyente fiel recibirá vida junto con Cristo en el cielo. ¿Qué otra cosa dice Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto lo sabemos nosotros a veces de paporreta, ¿sí? Y evidentemente es una cosa que nos conmueve mucho en el corazón, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que el Padre entregó a su Hijo único para que muriera en beneficio y representación de los hombres pecadores. La ley, el pecado, pues según la ley, la paga es la muerte, ¿no? Y nosotros, en beneficio del sacrificio de Jesús, no pasamos por eso, ¿no? No pasamos por la muerte, ¿no? Él se dio como sacrificio por todos nosotros. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más cosas le revela a Nicodemo y a través de él a todo el pueblo judío, ¿no? El que en él cree, ¿no? La confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Si nosotros depositamos nuestra confianza y compromiso en Cristo, traen como resultado el recibir una nueva naturaleza y cambio verdadero en el corazón y obediencia al Señor. ¿Sí? O sea, no es que solamente Dios ama, sino que nosotros debemos depositar nuestra confianza y compromiso en Cristo. ¿Sí? No es que, bueno, Cristo, todos somos salvos, ¿no? Hay un acto de participación del ser humano, ¿no? De recibir, de depositar la confianza y mantener una vida comprometida con Cristo. Preguntas al final, ¿sí? Vamos a... avancemos un poquito más. Aunque estamos con tiempo, podemos avanzar un poquito más. Pero siempre este tema de Nicodemo va a salir más adelante, que va a ser prácticamente la única persona, Nicodemo, que lo va a defender, ¿no? O que va a poner, en cierta forma, la cara por Jesús cuando Jesús se encuentre en ciertos líos con las autoridades judías, ¿no? Listo, seguimos leyendo entonces. Vamos al versículo 22 del capítulo 2. Perdón, del capítulo 3. Y vamos a leer del 22 al 36. Y que creo que con eso terminamos la clase y que hacemos unos preguntas y comentarios, ¿sí? Después de esto, dice el texto,
Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, y si no soy enviado, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 22 dice que el mensaje de Jesús tuvo buena acogida en las tierras de Judea, ¿no? Y que bautizaba, ¿no? Si uno lee Juan, o sea, si uno lee este versículo, uno entendería que Jesús estaba bautizando, ¿sí? Pero vamos a leer Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 4, versículo 2, ¿sí? Aquí el texto dice, ¿no? En el versículo 1 y 2 dice acá: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿no? Versículo 2: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es decir, siempre es bueno complementar la lectura, ¿sí? Si nosotros leemos solamente capítulo 3, versículo 22, entendemos que Jesús estaba bautizando, ¿no? Pero no era Jesús, sino sus discípulos. Juan el Bautista aún continuaba con su ministerio, ¿no? O sea, aún no lo habían asesinado, no lo habían encarcelado. Cuando hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ya que tanto Juan el Bautista como los discípulos de Jesús lo estaban bautizando. O sea, ahí había en la cabeza de los judíos, ¿no? Y en la cabeza de los discípulos de Juan el Bautista había como una competencia, ¿no? Había de repente una disputa, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista vieron a Jesús, ¿no? Como competencia, ¿no? Y entonces, una vez más, Juan el Bautista, haciendo gala de su humildad, ¿no? De lo que siempre ya venía diciendo, recalca una vez más que él no es el Cristo, sino solamente el que lo anuncia, ¿no? Él se considera a sí mismo el amigo del esposo, ¿no? Que en ese tiempo, vamos a trasladarnos un poco ese tiempo a los temas culturales, de costumbres de los judíos. Es lo que actualmente el amigo del esposo vendría a ser como ahora el padrino, ¿no? El padrino de la boda, ¿no? ¿Qué hace el padrino de la boda? Él prepara las cosas para el matrimonio, para que todo salga bien, ¿no? Todos los detalles, todas esas cosas,
de eso se encarga el padrino, ¿no? Igualmente, en esa época, el amigo del esposo es el que encargaba de que todas las cosas, ¿se acuerdan que cuando vimos la clase pasada el tema de las bodas de Caná? Las bodas duraban pues una semana por lo menos, ¿no? Entonces, este amigo del esposo de repente era que todos los preparativos de toda la fiesta, todos los acontecimientos que se desarrollaban a lo largo de esa semana, de esa larga semana de bodas, estuvieran bien, ¿no? Ahora, esta figura del matrimonio se usa también en el Antiguo Testamento, ¿sí? Les voy a dejar los textos que son, por ejemplo, Isaías 62, 4, 5, Jeremías 2, 2 y Oseas 2, 16, 20, ¿sí? Además, Juan el Bautista presentó 5 razones para reconocer la superioridad de Cristo sobre él, ¿no? Los discípulos de Juan fueron a él y dijeron, bueno, este está bautizando, ¿no? Inclusive se presentan ante él como rabino, o sea, como ellos consideraban a Juan el Bautista un maestro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Juan el Bautista era un gran predicador, una persona que tenía convencimiento, tenía gran conocimiento de la palabra, ¿no? O sea, la gente lo estimaba, ¿no? A pesar de que andaba como loquito, ¿no? ¿Sí? Parecía loquito en la calle, pero ahí la gente lo tenía bastante reconocimiento, ¿no? Sobre todo sus discípulos, ¿no? Entonces, Juan Bautista da 5 razones para reconocer la superioridad de Cristo sobre él, ¿no? Que Cristo es de origen celestial, ¿no? Que Cristo conocía lo verdadero por experiencia propia y de primera mano, ¿no? ¿No? ¿Por qué sabe esto de Dios? Porque él lo sabe porque él es Dios, porque él está en comunión con el Padre, porque él está en los cielos, ¿no? Él sabe de esas cosas. El testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios, con el Padre. Cristo experimentó el Espíritu Santo de una forma ilimitada, ¿no? Y que Cristo era supremo porque Padre en su soberanía le había concedido tal preponderancia a él, ¿no? Esa es la voluntad del Padre, que todo esté sobre la figura de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la clase ahí porque no creo que van a salir bastantes comentarios de lo que acabamos de leer, ¿no? Porque son cosas ya poco más profundas. Hemos leído sobre lo de Nicodemo, sobre nacer de nuevo. Hemos leído sobre la limpieza del templo, que implica una nueva forma de ver la adoración, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? O sea, como él vamos a leer más adelante cuando dice a la samaritana, ¿no? Los verdaderos adoradores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Cómo debe ser nuestra vida enfocada a lo que Jesús quiere, ¿no? Y todas esas cosas se van a ir desarrollando, y estos textos han sido el punto de partida para lo que nosotros como creyentes debemos dar de nosotros, ¿no? ¿Sí? Así que aquí dejamos lo que es textos bíblicos, escuchamos comentarios, abrimos micrófonos, ¿sí? Entonces, hermanos, libres de poder comentar, opinar, preguntar, y nada, hay que estar escuchándolos. ¿Mando? Hay timidez. Hay timidez.
como de repente un poquito más de un medio capítulo, bueno, un poquito más de un capítulo, porque ya hemos acabado el capítulo 3. Hay bastante contenido, hay bastante tela que cortar, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Oye, lo Julio, principal... Sí, sí, Edmundo. quisiera una explicación un poquito más explícito Ujú. en el capítulo 3, versículo 8. ¿Ya? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Explícanos eso. Ujú. A ver, Juan dice que, bueno, dice acá, el viento sopla donde quiere, ¿no? Jesús, ¿qué quiere dar a entender con esto? Que como así como el viento, nosotros no lo podemos controlar, no lo podemos manejar, ¿no? Un barco se sirve del viento y no al revés para ir, ¿no? Si el viento quiere ir para la izquierda, el barco va para la izquierda, ¿no? Si el viento quiere ir para la derecha, va para la derecha, ¿no? Igualmente, y todo eso, o sea, como el viento, nosotros somos testigos del viento, ¿no? Nosotros podemos sentir el viento, podemos evidenciar el viento. Así igualmente sucede con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no puede ser controlado, no puede ser entendido, pero la prueba de que su obra, la prueba de su obra es evidente, dice. Ahí donde está el Espíritu existen evidencias, ¿no? De sus hechos, de sus actos, ¿no? Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos, pero las cosas suceden, ¿no? Sí, necesita, de repente quieres agregar algo. Claro. Acuérdense que espíritu es neuma, ¿no? En griego, ¿no? Entonces, en neuma hace la comparación del viento, ¿no? Nosotros no podemos controlar, o sea, si el espíritu quiere, ¿se acuerdan cuando Pablo decía, no, yo quiero ir a tal sitio, pero el espíritu no me lo permitió? Esa es la voluntad del espíritu, tiene su propio, ¿no? Su propia fuerza, ¿no? Él hace lo que quiere y nosotros no lo entendemos, no lo pero lo evidenciamos. Eso es lo que quiere decir la comparación con el viento, ¿no? Aparte que la palabra espíritu también en griego, como me estaba comentando César, también es exactamente es la misma palabra, neuma, ¿no? Uh-huh. Y en el antiguo, ¿no? Es rock, ¿no? Me he hecho acordar las casas de Pedro Torres, se cita. ¿Qué será de Pedro Torres? Ya debe tener como 80, ya lo bañan. ¿No? Entonces ahí está, pues está el comportamiento se refiere precisamente, y eso también lo desarrolla, o sea, por lo que te estoy comentando, lo desarrolla también varios autores cristianos, ¿no? Acá solamente Jesús está diciendo de que el espíritu tiene su propio comportamiento, no lo podemos entender, ¿no? No lo podemos controlar, pero de que actúa y que sus actos son evidentes, pues son evidentes, ¿no? No sé si me permites, Julio, Sí, sí, Manuel. poner un granito más, ¿no? Leo Manuel y me digo Manuel León. Manuel León, papá. Bueno, Dios es un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu, Correcto. ¿no? Y acá dice que el Espíritu, habla del viento del Espíritu, que nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Quiere decir que las cosas que vienen de Dios tenemos que aceptarlas. Muchas veces nosotros en nuestro deseo de conocer o de saber algo más de Dios, queremos explicación a todo, pero es nuestra obligación como cristianos, uno, reconocer la magnificencia de Dios, su existencia en grado superlativo, ¿no? Entonces, muchas cosas, algunas personas o algunos humanos, algunos hermanos también van a querer una explicación expresa, explícita, pero si Dios no quiere darla, no la va a dar. Nosotros solamente tenemos que aceptar aquello que está escrito, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Esto nos sirve también para poder rebatir a muchos amigos que son de iglesias denominacionales.
que a veces lo entristecen a Dios, lo alegran a Dios, o dicen que Dios aplaude, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen ellos? Humanizar a Dios. Tan grande es su fe que terminan deformando a Dios. Y creo que lo mejor que se puede hacer es aplicar lo que dice este versículo, ¿no? Nosotros no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde sopla, porque ese es designo de Dios. Y lo único que debemos de hacer es callar y aceptar. No sé si eso le ayuda también, hermano. Claro, además el texto dice, no lo podemos entender, ¿no? No lo podemos entender. Entonces, es que, a ver, como bien dice Fernando, el Espíritu Santo es Dios, Jesús Dios, el Padre es Dios, ¿no? Todos tienen la soberanía es total sobre nuestras vidas, ¿no? Pero de que Dios actúa, de que Dios existe, de que Dios obra, es evidente, ¿no? Hay que ser, pues, necio, ciego, no sé qué adjetivo usar, para no, no poder ver las obras de Dios en todos los días, ¿no? Estar vivo, despertar, poder, ¿no? Respirar, ¿no? El funcionamiento de cada célula, de cada de su cuerpo, el actuar de nuestros hermanos, todo es obra de Dios, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Nosotros no lo controlamos, ¿no? No tenemos poder de controlar las cosas de Dios, pero suceden y son evidentes, ¿no? Julio, Sí, el mundo. y también no se podría decir que también tenemos la promesa que Él es el Espíritu de Dios es nuestro consolador. Claro, pero ojo que el consolador, o sea, cuando habla el consolador viene después, ¿no? Pero lo que está haciendo en el texto específico es que es la soberanía, puedo decirlo así, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? El Espíritu hace lo que quiere porque es el Dios Trino, es el Espíritu Santo, hace lo que quiere, va por donde quiere, ¿Ya? y hace lo que quiere, y estas cosas que hace, estas obras que hace el Espíritu, que es Dios, son evidentes en la vida, evidentes alrededor, son evidentes en la vida del ser humano, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, el que se bautiza. Por eso es que cuando Jesús dice agua y espíritu, ¿no? No es por separado, o sea, las dos cosas, ¿no? Tú tienes que volver a nacer. Naces en agua y en espíritu. Y los que no deseo. nacen, de los que no se bautizan, ¿cómo quedan? Julio, los que no se bautizan, ¿cómo quedan? A ver, depende, pues, a ver, ¿cómo no se bautiza? ¿Qué me estás hablando? A ver, te voy a poner un ejemplo. Alguien que vive en una tribu del África y que nadie le habló de Jesús, ¿no? Ponte, ¿no? Y nunca se bautizó. Ponte un caso así, ¿no? Pero Ahí yo tenemos, creo que estamos, Julio, yo creo que estamos estudiando la palabra de Dios. Y si estamos estudiando y estamos en la palabra de Dios, ajá, es que tenemos que cumplir todos los requisitos que nos dice la Biblia. exactamente. Pero que tú me estás preguntando qué pasa con aquel que no se bautiza, pero Claro, hay cristianos sabiendo que que debe, por años, sabiendo que Julio, debe. hay años tras años y no se bautizan. Disculpe, hermano, si me permite. Sí, Hermano del mundo, usted se refiere a una persona que años y no se bautiza escuchando la palabra. Sí, hermano. Ah, ya. Bueno, puede haber una persona que años, digamos 60 años escuchando y no se bautiza. 50 años escuchando y no se bautiza. 10 años escuchando y no se bautiza. 5 años escuchando y no se bautiza. 1 año escuchando y no se bautiza. Medio año escuchando y no se bautiza. Bueno, aquella persona que tiene conciencia, tiene conocimiento y no se bautiza,
porque le gusta practicar el pecado, ¿qué pasa? Simplemente, pues tiene condenación, ¿no? Claro, Pero exactamente. es bueno también, tomar en cuenta lo que dice Julio. Hay cosas que nosotros no las vamos a saber, y usted mismo ha pedido ese versículo 8 que tiene, digamos, un antecesor, que es el 7, que habla de volver a nacer de nuevo. Digamos que uno está pues en el África, o tal vez uno es un monje budista y no se bautiza. Le dice, ¿qué pasa con este pata? Son cosas de Dios. El mismo verso que usted ha tomado le responde. Sí, Hay hermano, yo cosas que entiendo. nosotros no las vamos a saber y que son cosas privativas de Dios. ¿Qué es lo Gracias, que hermano. nosotros debemos saber? Lo que está Ya en la entendí, Biblia hermano. y Gracias. nuestras obligaciones. Gracias, hermano. Oh, qué ocurrencia. Muy buena respuesta. Gracias. No, qué ocurrencia. También tenemos, por ejemplo, en el estudio que han hecho con César de Romanos, el tema de la ley, ¿no? ¿Para qué sirve la ley, no? La ley sirve para el que para el que no creyente o el que no conoce, pues si tú cumples la ley, ¿no? Y con tu vida, con tus actos, ¿no? Nadie te habló de Cristo, nadie te habló de Dios, no supiste que era una Biblia nunca, ¿no? Pero fuiste un hombre respetuoso, que nunca pecaba, ¿no? Todo lo que dice la ley, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? ¿Me permites intervenir, pues? Sí, sí. Eh, obviamente, tú ante la ley eres una persona buena, ¿no? Ante Dios, ¿no? Y siempre repito, ¿no? Por ser cristianos, no nos creamos eh, los más santos, ni las personas más capacitadas para poder juzgar, para poder jugar este juego a veces peligrosos que hacemos nosotros como cristianos de quién es salvo y quién no, ¿no? Porque eso es totalmente soberanía del Padre, ¿no? O sea, eso son cosas misteriosas, como dice la Escritura, son cosas que no sabemos, que no entendemos, pero que son totalmente soberanía del Padre. Creo que César quería hacer una intervención. Pongo mute. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermano. No se Claro. escucha. No se escucha nada. Es su Hermano parlante. César, está con Su parlante está muy patrullero. alto. ¿Qué pasa? Que ha entrado un virus ahí. Bueno, hermana, buenas noches. El capítulo 3 es un capítulo muy importante, muy difícil de interpretar, pero les cuento una pequeña anécdota de un compañero del seminario donde estudié. Y para que ustedes vean la realidad que viven muchos cristianos con respecto al bautismo. No es un concepto tan fácil como lo entendemos nosotros. Este amigo me decía que él aún no sentía que se había bautizado porque no hablaba en lenguas. Y miren al punto que voy a llegar. Una realidad en muchas congregaciones, ¿no? Me decía, César, estoy preocupado porque me están pidiendo hablar en lenguas y la verdad es que no puedo. Y mi pastor me dice de que no tengo el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto que esto denota
una falta de conocimiento de lo que es el bautismo, de lo que es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y de lo que significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y por supuesto que esto significa una falta de conocimiento de lo que es el libro de Romanos. Entonces, hermanos, la persona que tiene un crecimiento en la congregación, de manera inevitable, si tiene una fe genuina y sincera, esa persona va a terminar bautizándose en el bautismo con agua para el perdón de sus pecados, para que el Espíritu Santo venga a él y viva una vida de salvación y por lo tanto de santificación. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, sin embargo, ustedes van a leer, van a conversar y van a ver a muchos hermanos de diferentes congregaciones de que aún no pueden, mencionan, tener el Espíritu de Dios porque simplemente no se les permite o no han podido expresarse en lengua, por ejemplo. Y entonces hay una confusión de lo que es el bautismo en agua para perdón de pecados y para tener el don del Espíritu en nuestras vidas. Se ha confundido ese bautismo en agua con el bautismo con el Espíritu Santo, que no son iguales. Y se confunde, en tercer lugar, con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, al no haber esta diferenciación conceptual, muchos hermanos están teniendo este gran problema que creo que no debiera ser así. El capítulo 3 de Nicodemo con Jesús sencillamente se puede simplificar en una expresión: nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, bautismo con el agua, conversión, apropiarnos, como dice Romanos, apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz, apropiarnos con el bautismo, de ese hecho eterno. Nosotros con el bautismo nos apropiamos de eso, por lo tanto con el bautismo somos justificados y damos pie a la salvación, esa salvación que está ahí, como un hecho eterno, en la cruz. Cuando yo me bautizo, me apropio de lo que Jesús hizo y soy salvo. Pero si yo no me bautizo y estoy mirando a lo que Jesús hizo ahí, hermanos, nosotros decimos que el concepto teológico es que al no bautizarse en agua, no estamos dando cumplimiento a Romanos capítulo 4, 5 y 6. Y por eso es que importante es entender este capítulo 3 en donde Jesús finalmente recalca a Nicodemo de que hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, regenerarse, convertirse, salvarse, bautismo en agua, todos son sinónimos de un mismo hecho teológico cuyo fundamento es la cruz del Señor. Quiera el Señor, hermanos, ojalá Dios quiera que en algún momento, espero que antes del fin de año, podamos hacer unas clases del Espíritu Santo y poder diferenciar bien estos conceptos, hermanos. Hermano César, ¿me permites algo? Magnum preguntaba ahí algo de si se bautiza, si no hay bautismo en esta pandemia, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que hay un hermano que no se ha bautizado en estos tiempos, ¿no es cierto? Y muere, ¿no? La pregunta sería, murió, no se bautizó y por lo tanto no es salvo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque entonces, para solucionar este impasse teológico, ¿no es cierto?, recurrimos a lo que le pasó a Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Si este hermano ahora muere sin bautizarse por el bautismo en agua, pero tiene la fe, la misma fe de Abraham, es justificado, hermanos, y es salvo.
¿Me Entonces, permite, no hay César? que ser muy literalistas teológicamente. Para el Señor todo es posible. Si el Señor quiere, hace hablar a las rocas. Y hace de las rocas, dice el libro de Romanos, hace hablar a las rocas, o saca de las rocas a hijos de Abraham, hijos de la fe. Espero no haberlos confundidos más, hermanos, pero creo que esto es mi pequeño aporte. No sé si me permiten Disculpen algo. Cecita, tú has tocado el tema conversando acerca del bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu, y también has tocado el tema de algunos casos en las iglesias. Pero podríamos allanar las cosas. Yo pienso que lo mejor es allanar las cosas y ver el mundo tal cual es. Digamos que Jonathan Cooper hace labor en su barrio y va donde su vecino y le habla a su vecino sobre las buenas nuevas. O tal vez de repente, hermano Edmundo con sus propios familiares habla de las buenas nuevas y les habla acerca de la importancia del bautizo. Sin necesidad de estar en la iglesia y sin necesidad de comparar el bautizo con agua, con el bautizo con el Espíritu, etc. Y simplemente la persona que sabiendo que su obligación es aceptar la palabra de Dios, si en su razonamiento sabe que debe bautizarse, si él se da cuenta que ha estado siguiendo, digamos, falsas doctrinas o mirando ídolos de tiesto, no se bautiza, porque no le conviene terrenalmente o por N motivos, bueno, ya sabemos que le espera. Ese es un caso práctico, ¿no? Y posiblemente por ahí también va la pregunta del hermano Edmundo. Ahora, yo no quisiera abundar más en cosas doctrinales, pero personalmente yo no llamaría hermanos a quienes todavía no están cristianizados, ¿no? Pueden ser amigos de la congregación, pero hermano, no en el sentido estricto cristiano, es aquel que se ha bautizado y que sigue a Cristo y que se congrega y que comulga, etcétera, ¿no? Bueno, es un punto de vista más. Está bien. Hermano César. Hermano César. ¿Qué mundo? Sí. ¿Habría algún requisito para que el Espíritu, una vez que estemos bautizados, tengamos algún requisito de obediencia, como puede ser rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, para que el Espíritu Santo more en nosotros? Cuando uno se bautiza, ¿Ya? en el momento en que entras al agua y sales del agua, ocurren dos hechos. Tus pecados son perdonados. Hechos 2:38. Tus pecados, todos, son perdonados. En primer lugar. Por lo tanto, tú quedas limpio de pecado. Y como quedas limpio de pecado, eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en ti para vivir en ti. Por eso se llama, Corintios capítulo 6, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Con el bautismo, el Espíritu Santo debe vivir en nosotros. Y si vive en nosotros, Gálatas capítulo 5, debemos dar frutos del Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas. ¿Qué frutos? La paz, la obediencia, la perseverancia, la humildad, la bondad, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede, lamentablemente, es que muchas veces nos bautizamos y dejamos de vivir como cristianos. Y el Espíritu no vive en nosotros. O en el caso de los hermanos que tienen que bautizarse en el nombre del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, ¿no? Al no hablar en lenguas, ellos no sienten que están bautizados, no sienten que tienen el Espíritu de Dios. Y eso sí es una concepción, una enseñanza no cristiana.
¿Por qué? Porque si uno lee bien Romanos, y si lee bien uno Gálatas, si uno lee bien Colosenses capítulo 2, y si uno reflexiona bien con Juan capítulo 3, evidentemente, asumimos de que el bautismo del Espíritu Santo fue un hecho básicamente para los apóstoles en Pentecostés y a los gentiles con Cornelio capítulo 10, 11 de Hechos, ¿no es cierto? Eso es algo que debiéramos entender, hermanos, sinceramente. Debiéramos entender porque yo frecuentemente veo y escucho a hermanos, yo tengo muchas relaciones con otros hermanos de otras iglesias, y hermanos que están sufriendo actualmente porque no puedan hablar en lenguas, como una manifestación del Espíritu Santo. Y entonces ese es un hecho que no está escrito en la Biblia. Se confunde el hablar en lenguas con lo que pasó en Pentecostés. Y se confunde que las llamas de fuego son manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, Juan el Bautista, y creo lo dijo Julio la semana pasada, Juan el Bautista cuando dice, y detrás mío viene alguien que les va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, les va a bautizar con el Espíritu Santo, el que viene detrás de mí, y con fuego. ¿Qué cosa es fuego? Juicio. Porque después agrega, y la paja va a ser quemada con fuego eternamente, ¿no? Entonces son cosas que debiéramos después en una... Ojalá Dios quiera que nos dé la oportunidad de poder estudiar exclusivamente el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros en relación con los diferentes tipos de bautismo, ¿no? Bien, hermanos, yo creo que... Gracias, hermano. Gracias por su respuesta. Está bien la clase de Julito, es un capítulo muy interesante, hermanos, ¿ah? Listo. No olvidemos, hermanos, que acá el texto clave, si bien nosotros conocemos Juan 3:16 de memoria, ¿no? Lo tenemos hasta en cuadritos en nuestro celular, lo tenemos siempre presente, pero Juan 3:16 no es, siempre tiene que ir enganchado con 17 y 18, ¿no? Dios mostró el amor al mundo dando su Hijo, para que cree en Él no se pierda, dice, para que Él cree en Él no se pierda. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino que todos se salven a través de Él, ¿no? Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea que o sea, ahí está la respuesta a todas las interrogantes que a veces tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Así es. Entonces, ahí está simplificado toda la idea, ¿no? Si nosotros creemos, el creer, la fe nos implica obediencia. Entonces, más claro el agua, ¿no? Entonces, no nos centremos a veces en lo bonito, en el amor, en las cosas que nos animan, ¿no? Sino que también eso implica, como ya hemos leído también en el texto, un compromiso, ¿no? Y un compromiso serio, ¿no? A través de nuestra vida, a través de llevar un cristianismo, una verdadera adoración, ¿no? Creo que ya, si tienen alguna otra pregunta, ya saben, la vez pasada di mi teléfono, así que tengo mis líneas abiertas para cualquier idea, consulta. Dejamos la clase ahí. Igual, el siguiente jueves, no respondieron el tema de la clase de la siguiente semana. ¿Hacemos clase normal? ¿Hacemos clase miércoles y viernes? ¿Qué dicen ustedes, pueblo futbolero peruano? Comienzan las eliminatorias. No hay nada martes, no hay partido de martes, ¿no? También, Perú-Paraguay y de ahí el Perú-Brasil. Ah, ya. Justo los dos partidos son los días de la clase. Yo por mí normal, la cosa como decía, yo no me hago problemas, pero el tema es así, hacer un consenso, ¿no?
La democracia es el peor de los regímenes, excepto todo lo demás que se han inventado. Como diría. Yo diría, Julito, que sea el miércoles y viernes. Miércoles y viernes. ¿Sí? Entonces, La igual, mayoría más. miércoles y viernes. Igual los canales de comunicación están en Facebook, están en WhatsApp de los varones de la iglesia. Igual las damas también se comunican por su WhatsApp. Los hermanos que no son de la congregación también se comunican, creo que algunos se comunican también por Facebook. Así que cualquier otra noticia estaremos comunicando, ¿sí? En principio, sé que a veces uno quiere participar, pero la familia, a veces se complican las cosas en la familia, ¿no? Bueno, son variables que tenemos que manejar. Nosotros siempre estamos dispuestos, sea cual sea la ocasión de dar la clase, ¿no? Eso, como bien decía el hermano del mundo, Dios es primero, ¿no? Dios primero, Dios segundo y Dios tercero también. Así que nada. Entonces, al no haber mejor propuesta, Entonces, 8 y 13. 8, claro, el 8 y el 8 y... Yo creo, hermanos, una propuesta, no sé, mi manera de pensar. Podríamos, el próximo jueves, en vez de que sea el jueves, puede ser el próximo viernes, ¿no? Está bien, claro, viernes. Y en vez del martes 13, perdón, en vez del martes 13, sí, podríamos hacer clase el miércoles 14, ¿no? No sé, pienso yo, porque el Perú efectivamente es una... es mi opinión, podríamos pasar... No, pero está pasando la otra semana. Esta semana no... Escucha. La próxima semana es 8. 6. Jueves Hoy 8. estamos... 8. Hoy estamos ya primero. No, pues, pero sería 7 y 9. Miércoles 7 entonces. 7 y 9. Viernes 9, claro. Ya te estabas anotando la otra semana, o sea, técnicamente 2 semanas en clase. ¿Este martes es el fútbol? Sí, martes y jueves. ¿Este martes? ¿No se ha dicho Miguel? Miguel es la voz autorizada del juego. Y yo pensé que era el jueves 8. Bueno, pero tenemos fecha doble. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Podemos cambiar los días o no podemos cambiar los días? Jonathan. Ya, porque mi clase viene primero. Yo voy a pasarlo a miércoles. Este fin de semana mañana tengo que enseñar de Andrew, domingo la prédica. Y me va a dar un poco más tiempo de preparar y tener más cosas ahí organizado. Entonces, miércoles 7 p.m. mi clase. Julio, la tuya, viernes será, entonces. No escucho nada, Julio. No está prendido tu audio, Julio. Julio, no está prendido tu audio. ¿Por César? Ahora sí. ¿Me escuchas? Listo. Entonces estaba hablando en mano. Listo, luego que enseñas. Entonces quedamos miércoles y viernes de la próxima semana las clases. Las comunicaciones siguen siendo por las mismas, Facebook, WhatsApp y creo que queda, porque más por otros canales no nos comunicamos. Estamos a la orden. Cualquier otra consulta, tenemos otros, al menos yo sí tengo otros días, tengo todos los días para poder contestar, hacer cualquier estudio, cualquier consulta. Poder orar, de repente ustedes tienen alguna inquietud de poder orar por algún tema específico, poder conversar, lo que sea, ¿no? Estamos acá. Al menos yo estoy disponible para lo que ustedes tengan a la orden, ¿sí? Coordinamos, ¿sí? Tengo un niño pequeño que está dando vueltas por ahí atrás mío. El bebito está dando vueltas, seguramente ya es hora de su
Ella. ¿Qué piensa Manuel Rodríguez de los cambios de fechas, hermano? ¿Dónde está Manuel? ¿Está Manuel? Sí, hermano, de todas maneras. Manuel Arriba, Rodríguez, ¿qué piensas, hermano? arriba Perú, hermano, tenemos que hacer la otra. Pues. Cambio de fechas. Claro, está bien, amiguita, claro, sí, está bien. Ya, hermano, ya. Ya avisaremos entonces, como siempre, por los canales respectivos. Perfecto. Sí, claro. O sea que Ya, ok. no chocamos, Gracias. con... Buenas noches a todos. Claro. Gracias, hermano. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Nos vemos.